Para continuar, ya hablamos de la punción seca y nos queda hablar de la punción seca ecoguiada, la neuromodulación y la electrólisis. Todos estos tienen en común que necesitamos una guía ecográfica para acceder al tejido diana o a lograr el objetivo terapéutico que nos hemos propuesto. ¿En qué nos favorece la ecografía? Nos favorece que tenemos una visualización en tiempo real de los tejidos. Podemos evaluar si es que existe algún vaso que no queremos funcionar. Por ejemplo, en este caso vemos cómo se ve el Doppler en una vena o arteria y nos marca dónde no tenemos que ir con nuestra aguja. Podemos saber exactamente en qué músculo y en qué zona del músculo estamos, ya que podemos visualizar la aguja cómo avanza y además tener una confirmación diagnóstica, ya que la respuesta de espasmo local que podemos ver en nuestros pacientes es desde fuera. Ahora podemos ver desde el músculo al interior de nuestro paciente cuando introducimos la aguja. Por lo tanto, nos va a servir para ser más seguros, abordajes más válidos y fiables y confirmación diagnóstica. Entonces, en este caso, no se preocupen de ver la aguja porque no es el foco, sino de mostrar cómo se reproduce al introducir una aguja una gran respuesta de espasmo local en este paciente. Entonces estamos confirmando que ahí estaba el punto gatillo que reprodujo esta respuesta de espasmo local, que es una respuesta exacerbada, no voluntaria de contracción de nuestro paciente, y nos va a confirmar el diagnóstico y saber que en ese punto tenemos que seguir el tratamiento. A través de la guía ecográfica vamos a poder visualizar la aguja de dos maneras. Una en eje largo, que va a seguir en longitudinal la sonda del ecógrafo, y vamos a ver, esto es un esquema obviamente, como entre las fibras musculares, las, las fascias y las fibras musculares, vamos a ver cómo la aguja va atravesando estas. Esta es una ecografía del gastrocnemius medial donde se ve su fascia en esta línea blanca brillante hiperecoica, otra línea hiperecoica que es el tendón del plantar largo, una tercera línea que es la fascia o aponeurosis del sóleo y en profundo las fibras del sóleo más desorganizadas que el gastrocnemio medial que está en eje largo. En cambio, si giramos la sonda o introducimos la aguja de otra manera, vamos a ver que es el mismo músculo, gastrocnemius medial y sóleo, pero en cambio en esta posición lo que vamos a ir visualizando es solamente la punta de la aguja. Entonces, ambas visualizaciones son importantes para saber, por ejemplo, el recorrido de la aguja y buscar la punta de este para saber exactamente en qué profundidad está. ¿Ya? Por lo tanto, hay dos formas de visualizar esta aguja de punción seca, por ejemplo, donde se encuentra. Y les voy a mostrar aquí dos abordajes eh, en eje largo, en eje corto, donde solo vamos a visualizar, por ejemplo, si se fijan bien aquí en esta punta viriante, donde está la aguja, tratando en este caso el recto femoral, con el vasto intermedio acá abajo y el fémur en profundidad. Y si podemos ver el otro lado, nos fuimos a otra zona del recto femoral. También aquí, todo esto es el recto femoral, esto es tejido subcutáneo, vasto intermedio, y este cachito por acá puede ser el vasto medial y el fémur en profundidad. Entonces podemos visualizar eh, en tiempo real dónde está nuestra aguja, qué estamos realizando, cómo está respondiendo nuestro paciente, porque puede ser que todavía tenga, por ejemplo, respuesta de espasmo y nuestro paciente no nos comunique, o que estemos cerca de un vaso o un nervio y cambiar la dirección de nuestra aguja para no puncionar. Nos favorece en la seguridad y en la validez y en encontrar nuestro punto gatillo tal vez más fácil. ¿Cuándo es necesario utilizar la ecografía? Cuando tenemos, por ejemplo, funciones de mayor riesgo. Tal vez un bíceps braquial, la musculatura epicondilia, no va a generar, no va a generar grandes precauciones. Pero en cambio, si quiero tratar que les voy a mostrar más adelante, un paciente escalador donde tengo problemas del dorsal ancho y el serrato anterior, que está muy cercano a la parrilla costal
y la pared costal sabemos que está protegiendo nuestros pulmones, ahí tal vez la ecografía toma mucha mayor relevancia en la seguridad y en la eficacia de nuestro tratamiento. Para seguir avanzando, otra modalidad de fisioterapia invasiva es la neuromodulación percutánea siempre coguiada. Es una estimulación eléctrica por medio de una aguja bajo la guía ecográfica, buscando en algún recorrido donde sea más fácil abordar un nervio periférico. Y nuestro objetivo va a ser tratar ese nervio que puede estar alterado, porque puede estar hiperfacilitado o inhibido con algún objetivo terapéutico. Esto puede ser tal vez disminuir el dolor, restablecer alguna función alterada, ya sea motora o sensitiva, mejorando el control motor, favoreciendo que se activen más o menos, dependiendo de nuestro objetivo terapéutico y lo que necesite nuestro paciente. Al final, todo lo que nos lleva a realizar estas terapias va a ser nuestro razonamiento kinésico. ¿Cómo funciona esto? Todos hemos utilizado el TENS. Sabemos que la estimulación de un nervio responde a la ley del todo nada. Entonces vamos a utilizar una aguja, por ejemplo, hacia un nervio mediano. Al estar muy cerca del nervio, vamos a necesitar una menor cantidad de corriente para poder estimularlo, porque estamos venciendo, ya no necesitamos pasar por la piel, por el tejido subcutáneo, por el músculo y llegar al nervio, que es lo que sería un TENS, porque tiene que atravesar todo eso, además de la grasa, para lograr activar el nervio. En cambio, con la aguja estamos saltándonos la piel, el tejido subcutáneo, el músculo y siendo certero en el nervio que queremos activar o inhibir, ya que puedo tener ramas nerviosas que estén más cercanas y puedo ser mucho más específico. Y dependiendo de lo que yo quiera tratar, va a ser la cantidad de intensidad de corriente que le voy a dar. Sabemos que las fibras más sensitivas, superficiales o más profundas se activan con baja intensidad, como se muestra aquí en el cuadro. En cambio, las fibras C, que transmiten dolor, necesitan mucha intensidad en microamperes para poder activarse. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con dolor que no presenta ninguna alteración eh, sensitiva, por ejemplo, voy a buscar generar algún patrón o algún protocolo de activación que vaya a inhibir la fibra C. Por lo tanto, voy a elegir una intensidad alta para estar seguro que la estoy activando y buscando un protocolo de inhibición. En cambio, si quiero favorecer, por ejemplo, una analgesia porque hay control, sé que tengo que poner poca intensidad en esta aguja para estimular la fibra beta o a delta y generar algún protocolo de potenciación. ¿Cómo puedo generar estos protocolos? Sabemos que al activar nuestro nervio va a seguir el camino normal de este con la estimulación eléctrica hasta que debe generar la sinapsis o nuestra primera sinapsis. Y se van a liberar mucha acetilcolina en este medio para favorecer la respuesta. Si yo tengo una cantidad específica de vesículas de acetilcolina como neurotransmisor, pongámosle un número 10, estas se liberan a medida que va llegando el estímulo de corriente para transmitir esta sinapsis química. Son eh, como absorbidas, por decirlo de algún modo, en el postsináptico y esto después se va regulando por sí solo y se van recaptando estas vesículas para volver a tener eh, mensajeros que activar. ¿Qué pasa si yo estimulo constantemente y muy rápido esta sinapsis? Al principio se va a activar, pero luego no va a tener monedas de cambio, por decirlo de alguna forma, que son los neurotransmisores, para mandar el mensaje a pesar de que se está estimulando eléctricamente la sinapsis. Por lo tanto, en una primera instancia se va a inhibir y a mayor plazo esa sinapsis se va a despotenciar o inhibir. Y eso es un protocolo de LTD. En cambio, si yo
llego con mucha frecuencia, libero mucha acetilcolina, genero mucha activación, pero les doy un tiempo de descanso, esas fichas que yo gasté, esas monedas que me gasté para, para activar la sinapsis van a ser recaptadas. Todas esas vesículas van a ser recaptadas y voy a tener nuevamente todo mi dinero para poder activar la siguiente sinapsis y volver a mandar mucha activación para volver a descansar y recaptarlas. Y ahí vamos a tener un protocolo de potenciación. Por lo tanto, la frecuencia que yo programe va a determinar cuál o qué objetivo terapéutico quiero realizar. Es decir, si yo programo una frecuencia baja, pero por mucho tiempo, al final de este, sí o sí voy a generar una inhibición, porque el sistema no se va a volver a regular por sí solo, no voy a recuperar esas monedas que ya gasté. En cambio, si tengo una frecuencia alta, pero con tiempos de reposo, voy a poder activar mucho esa sinapsis, dejarla descansar, que recupere esas monedas que ya gastó, volver a activarla, potenciando el sistema. Por lo tanto, ahí yo tengo que tener un razonamiento clínico en qué es mejor para mi paciente, si inhibirle el dolor, mejorar la analgesia porque hay control, por ejemplo, si tiene una hiperalgesia cutánea, tal vez me es más favorable inhibir ese nervio sensitivo que está generando esa alteración, depende de la clínica de nuestro paciente. Pero siempre vamos a buscar ecoguiadamente eh, el nervio, favoreciendo el abordaje más seguro para nuestros pacientes y vamos a evaluar la respuesta, tal vez en este caso motora, de un nervio, en este caso el nervio radial, en una paciente que tenía espasticidad y tenía dolor a nivel de codo y antebrazo. Otro ejemplo, un paciente que les comentaba anteriormente, escalador, donde estamos buscando activar tanto el serrato anterior, buscando los nervios del torácico largo y dorsal para poder activar estos músculos, tanto el dorsal ancho como el serrato anterior. Si fijan, en esta zona se ve activaciones y descanso. Estamos potenciando este músculo. En cambio, si teníamos, por ejemplo, un infraespinoso y un supraespinoso muy hiperactivo, podemos ver como un protocolo de inhibición, en este caso, de muchas activaciones mantenidas en el tiempo, genera esta inhibición y estamos yendo a buscar el nervio supraescapular. Si bien ven ustedes, la aguja está superior a la espina, por lo tanto no tenemos ninguna aguja que pueda estar generando la activación en el infraespinoso y el electrodo en esta zona está generando el cierre del circuito solamente. Entonces entramos en esta zona, atravesamos el supraespinoso, nos vamos hacia la fosa donde encontramos el nervio supraescapular y tenemos la activación tanto del supra e infraespinoso que comparten eh, inervación. Entonces, tenemos por un lado la punción seca guiada, donde podemos ir a buscar, inhibir, tratar estos puntos gatillos. Tenemos la neuromodulación percutánea, donde buscamos activar o inhibir distintas sinapsis que nos favorezcan para el tratamiento de nuestros pacientes. Y además también tenemos la electrólisis, que es ecoguiada, sí o sí, donde aplicamos una corriente galvánica a través de una aguja. Y vamos a tener el efecto mecánico de la aguja y además un efecto electroquímico. El efecto electroquímico, ustedes y todos lo vimos en pregrado, lo que genera la corriente galvánica, así que esto es más que un repaso. Vamos a tener una respuesta polar, donde el cátodo negativo es el electroactivo. Vamos a tener una respuesta además entre ambos polos, que hay un cierre de circuito, donde se va a disociar el agua y el calcio, perdón, el cloro, donde vamos a tener esta liberación de hidrógeno para favorecer una respuesta inflamatoria controlada en la zona donde aplicamos la aguja. Esto nace en el tratamiento de tendinopatías, donde al visualización ecográfica vemos una área
que se ve alterada, hipocoica, más bien, eh, para que se entienda, una zona de carácter más oscuro, por decirlo de alguna manera, en este tendón dañado, y nosotros queremos tratar esa zona para que genere una respuesta inflamatoria y esta calidad de tejido cambie. Se habla de una regeneración de tejido, pero para mí, es una cicatrización de la zona donde ese tejido cambia su composición y puede ser que antes era más laxo o muy rígido, favorezca su reparación para transmitir mejor la carga o no ser una fuente de dolor. Y en esta aguja catódica vamos a tener esta misma respuesta inflamatoria, eh, se libera hidrógeno y se puede generar una licuefacción del tejido que esté en esta zona. Por lo tanto, también es útil para el tratamiento de cicatrices, sobre todo cicatrices adheridas, ¿ya? Y esto va a llevar una respuesta de macrófago, neutrófilo, proliferación de linfocitos, tenoblastos, fibroblastos, que van a aumentar, que la corriente va a favorecer que se abran los canales de calcio en la membrana del fibroblasto, por lo que ingresan al medio intraarticular y aumentan esta probabilidad de que se genere una reparación en la zona donde ya no se había realizado, ¿ya? Entonces, con la electrólisis percutánea ecoguiada, estamos buscando generar una nueva inflamación de carácter controlado en la zona que ya no tiene reparación. Y al igual que las otras técnicas, siempre es ecoguiado. Hay que hacer una correlación ecográfica funcional porque sabemos que imágenes no nos determinan la clínica del paciente. Que sea ecoguiado nos va a llevar a la precisión y, claro, entre comillas, diagnóstico de la zona dolorosa o la zona que necesita realizarse la electrólisis, porque no es aplicar corriente galvánica por aplicar corriente galvánica. Podemos hacer a nivel ecográfico una valoración clínica y kinesiológica de nuestro paciente en la zona que presenta dolor y se ve alterada. Vamos a generar un estímulo biológico mecánico con la aplicación de la corriente, con generando toda esta cascada inflamatoria y de mediadores. eh, Podemos tener un estímulo, claro, solamente aislado en el tendón y combinarlo con ejercicios. Y además presenta respuestas bastante rápidas, sobre todo en dolor, en algunos pacientes que han sido tratados con esta técnica. Entonces aquí yo les muestro al lado izquierdo un paciente operado de tenorrafia, fumador, que hizo una cicatrización muy mala y muy grande. Tenía un gran edema a nivel de el dorso de la mano y en este caso estamos posicionando las agujas para liberar la cicatriz entre los tendones reparados y que estos tengan mejor movilidad. Como se genera una licuefacción tisular, también se genera disminución del edema y se favorece el movimiento de los tejidos en sus partes. Por lo tanto, lo que hicimos acá es donde estaba la tenorrafia, atravesar por los lados, obviamente no en el tendón reparado porque no queremos que genere ninguna mala praxis en nuestro paciente, sino que liberamos las cicatrices y empezó a disminuir más el edema que tenía a nivel del dorso de la mano. Y en el lado derecho, un paciente con una, este es el tendón flexor común a nivel de codo y vemos que se ve el tendón en esta zona, con una zona de un gap. Eh, Obviamente yo tuve que movilizar el ecógrafo y visualizar que exactamente esto no era un artefacto, sino que era la zona dañada. Además que la palpación a través de la aguja en esta zona generaba el dolor que clínicamente él sentía y molestaba en el paciente. Sabemos cómo ingresa la aguja en esta zona para luego aplicar la corriente galvánica, que se va a ver brillante y va a empezar a salir toda esta reacción de hidrógeno. Pero es el foco, buscar la zona anecoica negra, donde está este tendón,
dañado y que puede estar generando la sintomatología de nuestro paciente. La idea es que en esta clase supieran que existen distintos tipos de fisioterapia invasiva, tanto punción seca, neuromodulación como electrólisis, que van a tener objetivos distintos en nuestros pacientes de tratamiento de punto gatillo, activación o inhibición a nivel neuronal y tratamientos para provocar estas inflamaciones controladas o licuefacción de nuestros pacientes a través de la corriente galvánica aplicada por la aguja, llamándose electrolisis. Espero no dejarlos con más dudas, sino con ganas de seguir aprendiendo. Y cualquier cosa en la diapositiva está mi correo o mi Instagram por si tienen alguna duda o quieren saber más. Espero que estén muy bien y un gusto. Nos vemos.